Hace 2 semanas, me moría por quedar embarazada. Ahora, estoy rezando por un resultado negativo. Mi esposo y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante 3 años sin éxito, y me estaba destruyendo desde adentro. Cada mes, me hacía una prueba, y veía esa sola línea burlándose de mí. Y cada mes, lloraba en el baño mientras él me abrazaba, y prometía que seguiríamos intentando. Habíamos gastado todos nuestros ahorros en nuestra primera ronda de fertilización in vitro, y hacía 2 semanas habían transferido el embrión a mi cuerpo. Ahora estaba en el periodo de espera antes de poder hacerme una prueba de embarazo, y cada día era una tortura. Buscaba en Google todos los síntomas posibles, analizaba cada dolor en mi cuerpo, y me volvía loca preguntándome si había funcionado. Mi hermana menor, Carmen, había sido mi roca durante todo esto. Venía con helado cuando lloraba, y me tomaba la mano durante la transferencia del embrión. Carmen era soltera y estaba enfocada en su carrera. Siempre decía que no quería hijos, lo que la convertía en la persona perfecta y segura con quien hablar. Nos habíamos vuelto más cercanas en los últimos meses de lo que habíamos estado en toda nuestra vida. Carmen me llamó una noche preguntando si podía venir, y su voz sonaba muy extraña. Cuando llegó, estaba llorando, y apenas podía decir las palabras. «Estoy embarazada», finalmente dijo, y todo mi mundo se tambaleó. Mi hermana era soltera. Obviamente esto no estaba planeado, y siguió diciendo, «Lo siento mucho», una y otra vez, como si hubiera hecho algo terrible. Me obligué a abrazarla y decirle que todo estaría bien, aunque sentía como si alguien estuviera apretando mi corazón en su puño. Aquí estaba yo, gastando miles de euros y llenando mi cuerpo de hormonas solo por una oportunidad de tener un bebé. Y mi hermana quedó embarazada por accidente. Mi esposo entró a la habitación y puso su brazo alrededor de los hombros de Carmen, diciéndole que la ayudaríamos con lo que necesitara. «Vas a ser una mamá increíble», dijo, y Carmen estalló en lágrimas otra vez. Durante los siguientes días, traté de enfocarme en pasar el periodo de espera sin perder la cordura. Carmen me enviaba mensajes todos los días preguntando cómo me sentía, si había notado señales de embarazo. Mi esposo me traía mis comidas favoritas y me masajeaba los pies por las noches mientras veíamos televisión. Todo se sentía normal, excepto por la ansiedad constante carcomiendo mi estómago. Entonces, una tarde, llegué a casa temprano de una cita médica porque tuvieron una cancelación y terminaron antes de lo esperado. El auto de mi esposo estaba en la entrada cuando no debería haber estado ahí. Pensé que había venido a almorzar y entré al dormitorio para sorprenderlo. Mi esposo y Carmen estaban en mi cama, y por un segundo, mi cerebro ni siquiera pudo procesar lo que estaba viendo. Se separaron rápidamente, agarrando sábanas, y Carmen estaba llorando y repitiendo mi nombre. Solo me quedé parada mientras mi esposo empezó a ponerse los pantalones, sin siquiera mirarme. «¿Cuánto tiempo?», finalmente pregunté, y mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Carmen no podía hablar, solo siguió sollozando. Entonces mi esposo respondió, «4 meses», dijo como si me estuviera diciendo qué hora era. 4 meses. Todo el tiempo que estuve pasando por la fertilización in vitro, las inyecciones, los ultrasonidos, la transferencia del embrión, él estaba durmiendo con mi hermana. «¿El bebé es tuyo?», le pregunté a Carmen, y ella asintió. Mi esposo la embarazó mientras yo pagaba miles de euros tratando de tener su bebé. «Salgan», dije en voz baja. Mi esposo realmente puso los ojos en blanco. «No seas dramática. Necesitamos hablar de esto como adultos». Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. «Estabas dentro de mi hermana mientras yo me clavaba agujas en el estómago por ti», grité. «Cada día me inyectaba hormonas, me enfermaba, esperando y rezando, y tú estabas con ella». Carmen trató de tocar mi brazo. «Solo pasó. No era nuestra intención». Aparté su mano. «Me viste llorar por ser infértil mientras cargabas a su bebé. Me tomaste la mano durante la transferencia». Mi esposo agarró su camisa y tuvo el descaro de verse molesto. «Te estás comportando como loca ahora. Carmen y yo tenemos algo real. Has estado obsesionada con quedar embarazada por años. ¿Eso es todo lo que te importa?». Le tiré su teléfono a la cabeza y les grité a ambos que salieran de mi casa. Carmen siguió golpeando la puerta cerrada, rogando explicar, pero ya no podía escucharlo más. 2 días después, se suponía que me haría mi prueba de embarazo. Me senté en el piso del baño con una varilla en la mano, sin querer siquiera mirar. Cuando finalmente lo hice, había 2 líneas. Después de 3 años de negativos, de dolor, de sentirme rota, estaba embarazada. Sostuve la prueba positiva y no sentí absolutamente nada excepto confusión. Había querido esto tanto, habría dado cualquier cosa, hecho cualquier cosa, y ahora estaba teniendo un bebé con un hombre que me destruyó, un bebé que no quería. Tomé mi teléfono, miré la pantalla por lo que se sintió como una eternidad, mi pulgar flotando sobre diferentes nombres en mis contactos. Mi mamá me diría que me calmara y pensara racionalmente. Mi papá querría arreglar todo inmediatamente. El nombre de Carmen estaba ahí mismo, y me sentí enferma mirándolo. La persona a quien normalmente llamaría con noticias como estas, buenas o malas, era mi esposo, y ese pensamiento me dieron ganas de gritar. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me desplacé al nombre de Sofía, mi mejor amiga de la universidad, y presioné llamar antes de poder cambiar de opinión. Contestó al segundo timbre, su voz somnolienta y confundida porque era casi la 1 de la mañana. Traté de decir hola, pero no salió nada excepto este sonido horrible de asfixia.
La voz de Sofía se volvió aguda y despierta inmediatamente preguntando qué pasaba, si estaba herida, dónde estaba. Logré decir que la necesitaba, que algo pasó, y no podía parar de llorar lo suficiente para explicar nada más. Me dijo que venía ahora mismo y que me quedara en el teléfono con ella. Podía escucharla moviéndose, probablemente vistiéndose, diciéndole algo a Diego en el fondo. Siguió hablándome todo el tiempo, haciendo preguntas de sí o no porque no podía formar palabras reales. ¿Estaba en casa? Sí. ¿Estaba segura? No sabía cómo responder eso. ¿Estaba sola? Ya no, porque mi esposo estaba en algún lugar de esta casa. Sofía dijo que estaba en el auto y estaría allí en 20 minutos. Y solo seguí llorando y sosteniendo esa prueba positiva en mi otra mano. Sofía llegó a mi casa en 40 minutos, aunque vive al otro lado de la ciudad, y la escuché golpeando la puerta principal. No podía obligarme a levantarme del piso del baño, así que solo me senté allí hasta que la escuché llamando mi nombre por toda la casa. Me encontró exactamente donde había estado desde que me hice la prueba, aún sosteniéndola, mi cara probablemente un desastre por llorar. Sofía me miró y se dejó caer en el piso junto a mí, abrazándome. Me preguntó qué pasó, y no pude sacar las palabras en ningún tipo de orden. Le conté sobre llegar a casa temprano, sobre encontrarlos en mi cama, sobre Carmen estando embarazada. Le dije que había estado pasando durante 4 meses, todo el tiempo que estuve haciendo fertilización in vitro. Cada inyección y cita y ultrasonido, la cara de Sofía se puso completamente blanca y luego roja, y dijo algo que nunca la había escuchado decir antes sobre mi esposo. Le mostré la prueba de embarazo positiva y la vi tratar de procesar todo a la vez. Me preguntó si estaba segura sobre la prueba, y asentí porque esas 2 líneas eran claras como cualquier cosa. Sofía se levantó y me puso de pie, diciéndome que no podía quedarme aquí esta noche, que necesitábamos sacarme de esta casa ahora mismo. Fuimos a mi dormitorio, y Sofía empezó a tirar mi ropa en una maleta, sin siquiera doblar nada, solo agarrando lo que podía alcanzar de mi closet y cajones. Me quedé allí medio inútil, viéndola empacar mi vida y luego escuchamos pasos en el pasillo. Mi esposo empezó a golpear la puerta del dormitorio, diciendo que necesitábamos hablar de esto como adultos. Su voz sonaba molesta, como si yo estuviera siendo irrazonable. Sofía marchó hacia la puerta y le gritó que se fuera, que no quería hablar con él. Siguió insistiendo, diciendo que estaba siendo dramática e irracional, y Sofía le dijo que llamaría a la policía si no me dejaba en paz ahora mismo. Lo escuché patear la puerta y decir algo desagradable, y luego sus pasos regresando por el pasillo. Sofía agarró mi maleta y mi bolso y mi teléfono, verificando que tuviera mi billetera y llaves. Tomó mi mano, y básicamente corrimos fuera de esa casa, y no miré atrás a nada. El cuarto de huéspedes en la casa de Sofía era pequeño y pintado de azul claro, y me acosté en la cama mirando el techo por horas sin dormir. La prueba de embarazo positiva estaba en mi bolsillo porque no podía obligarme a soltarla, y se sentía como si pesara más que cualquier otra cosa en el mundo. Mi mano siguió yendo a mi estómago, aunque no había nada que sentir aún, nada que mostrara que algo era diferente. 3 años de querer este bebé, de llorar por pruebas negativas, de gastar cada euro que teníamos en una oportunidad, y ahora funcionó. La fertilización in vitro realmente funcionó, y estaba embarazada con el bebé que había soñado constantemente, excepto que ya no lo quería. El pensamiento de estar conectada a mi esposo por el resto de mi vida, de cocriar con él, de verlo estar con Carmen mientras yo criaba a su hijo sola, me hizo sentir atrapada de una manera que nunca había sentido antes. Había querido esto tanto que habría hecho cualquier cosa, sacrificado cualquier cosa, y ahora se sentía como un castigo en lugar de una bendición. El bebé por el que había rezado estaba creciendo dentro de mí, y todo lo que sentía era enojo y entumecimiento, y completamente atrapada. Mi teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana, y no paró. El nombre de Carmen siguió parpadeando en la pantalla una y otra vez, y lo vi sonar sin contestar. Dejó mensaje tras mensaje, y podía ver las notificaciones acumulándose. Al final del segundo día, había llamado 37 veces. Finalmente escuché uno de los mensajes e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Carmen estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla, diciendo que me amaba y nunca quiso lastimarme, que lo sentía mucho y necesitaba explicar. Dijo que no planearon esto, como si eso hiciera alguna diferencia. Tiré mi teléfono al otro lado de la sala de Sofía tan fuerte como pude y golpeó la pared, la pantalla agrietándose en un patrón de telaraña. Sofía vino corriendo desde la cocina y me encontró parada allí temblando y recogió mi teléfono roto sin decir nada. Me hizo sentarme en el sofá y me trajo agua y solo se sentó junto a mí mientras lloré otra vez. En el día 3, mi esposo apareció en la puerta principal de Sofía con flores. Flores reales como si esto fuera algún problema normal de relación. Lo vi a través de la ventana mientras tocaba y esperaba, sosteniendo este gran ramo de rosas. Sofía contestó la puerta y pude escucharlo desde adentro diciendo que necesitaba hablar conmigo, que la gente comete errores y nuestro matrimonio valía la pena luchar por él. Su voz sonaba tan razonable y calmada, como si él fuera el racional y yo estuviera reaccionando exageradamente. Caminé a la puerta y lo miré a través de la mosquitera, y le dije que podía trabajar en criar a su bebé con mi hermana mientras yo descubría qué hacer con el mío. Su cara cambió cuando dije eso, y empezó a empujar más allá de Sofía. Diego apareció de algún lugar detrás de mí, y físicamente se interpuso entre mi esposo y la puerta.
y es un tipo grande que jugó fútbol americano en la universidad. Mi esposo miró a Diego, y luego de vuelta a mí, y dejó caer las flores en el porche, y se fue. Diego se quedó en la puerta, hasta que el auto de mi esposo se fue, y luego recogió las rosas, y las tiró en el bote de basura afuera. Llamé a la clínica de fertilidad el lunes por la mañana, y pedí una cita lo antes posible. La enfermera que contestó, reconoció mi nombre, y dijo que estaba muy feliz de escuchar de mí, preguntando si ya me había hecho la prueba. Le dije que sí, era positiva, y empezó a felicitarme antes de que pudiera decir nada más. Tuve que interrumpirla y decir que necesitaba hablar con alguien sobre mis opciones, y mi voz se quebró en la palabra opciones. Se quedó callada por un segundo, y luego dijo que entendía, y podía meterme esa tarde. Le agradecí y colgué, y luego me senté en el piso del baño de Sofía, y lloré tan fuerte que no podía respirar. Sofía me encontró allí, y me abrazó, y no trató de decirme qué hacer, o que todo estaría bien. Solo me abrazó, mientras me desmoronaba. La doctora Herrera me recibió en su oficina en lugar de un cuarto de examen, y se sentó frente a mí, y preguntó cómo estaba. Debo haber lucido terrible porque su cara se preocupó realmente rápido. Preguntó qué estaba pasando, y le conté los hechos básicos sobre caminar hacia mi esposo y Carmen, sobre la aventura durante mi ciclo de fertilización in vitro, sobre Carmen estando embarazada también. La doctora Herrera escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, estuvo callada por un minuto. Luego explicó que tenía tiempo para tomar decisiones, que no tenía que elegir nada hoy, pero necesitaba empezar a cuidarme sin importar lo que finalmente decidiera. Preguntó si estaba segura dónde me estaba quedando, y si tenía apoyo, y le conté sobre Sofía. La doctora Herrera dijo que quería que regresara en una semana para un chequeo y que seguiríamos de ahí. Fue gentil y no me presionó, pero pude ver en sus ojos que sabía que esto estaba mal. Antes de irme, la doctora Herrera me entregó un papel con 3 nombres y números de teléfono. Dijo que eran terapeutas que trabajaban con mujeres lidiando con trauma y embarazos complicados, y realmente pensaba que debería llamar a uno de ellos. Se inclinó a través del escritorio y sostuvo mi mano, y empecé a llorar otra vez porque estaba muy cansada de llorar. Le dije que quería a este bebé tanto, y ahora no sabía lo que quería, y se sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. La doctora Herrera apretó mi mano, y dijo que no había respuesta correcta aquí, que lo que sea que decidiera sería válido, y tenía apoyo de cualquier manera. Eso de alguna manera lo hizo peor porque quería que alguien me dijera qué hacer, para tomar esta decisión por mí, para que no tuviera que cargar con ella. Pero no podía hacer eso, y lo sabía. Tomé el papel con los nombres de los terapeutas, y dejé su oficina, y Sofía estaba esperando en el estacionamiento. La oficina de la doctora Vega estaba en un edificio pequeño cerca del centro, y Sofía me llevó allí 3 días después para mi primera cita. La sala de espera era silenciosa, y tenía sillas cómodas y plantas por todas partes, y llené un montón de papeles sobre mi historial médico y salud mental. Cuando la doctora Vega me llamó, era más joven de lo que esperaba, tal vez a finales de sus 30, con ojos amables. Me pidió que le dijera qué me trajo, y empecé a hablar, y no pude parar. Le conté todo desde el principio sobre los 3 años de intentar, y la fertilización in vitro y encontrarlos juntos, y la prueba positiva. Lloré durante la mayor parte, pasando por media caja de pañuelos en su escritorio. La doctora Vega no trató de arreglar nada u ofrecer soluciones o decirme qué debería hacer. Solo escuchó y asintió y dijo cosas como, «Eso suena imposible, y siento mucho que estés pasando por esto». Cuando la sesión terminó, me sentí agotada, pero tal vez un poco menos sola. Me programó para 2 veces por semana y dijo que trabajaríamos en esto juntas, lo que sea que decidiera. Dejé su oficina y regresé al auto de Sofía, y me di cuenta de que esta era mi vida ahora, tratando de descubrir cómo sobrevivir algo que nunca pensé que tendría que sobrevivir. Esa noche, mi teléfono sonó mientras estaba acostada en la cama de huéspedes de Sofía, mirando el techo. Vi que era mi mamá llamando, y mi estómago se hundió porque sabía que Carmen les debía haber contado. Contesté, y escuché a mi mamá llorando antes de que dijera hola. Siguió diciendo que no entendía cómo esto pasó a nuestra familia, como si fuera algún desastre natural en lugar de Carmen y mi esposo eligiendo destruirme. Mi papá tomó el teléfono y preguntó qué necesitaba de ellos, su voz cuidadosa y silenciosa. Abrí mi boca para responder, y me di cuenta de que no tenía idea qué decir, porque lo que necesitaba era que los últimos 4 meses no hubieran pasado, que Carmen no fuera una mentirosa, que mi esposo no fuera quien realmente era. Le dije a mi papá que no sabía, y él dijo, «Está bien», que me amaba, y colgamos. La mañana siguiente, Diego me llevó de vuelta a mi casa para conseguir más de mis pertenencias, mientras mi esposo estaba en el trabajo. Sofía le había enviado un mensaje para asegurar que la costa estuviera despejada, y Diego vino conmigo porque nadie confiaba en que mi esposo no apareciera. Caminar a nuestro dormitorio hizo que mi estómago se revolviera, y tuve que parar en la entrada y respirar por un minuto. Diego puso su mano en mi hombro y preguntó si estaba bien, y asentí aunque no lo estaba. Empecé a tirar ropa en bolsas de basura tan rápido como pude, agarrando documentos importantes del archivero, desconectando mi laptop. Estaba alcanzando mi joyero en la cómoda cuando vi la liga de Carmen en mi mesa de noche, solo sentada ahí junto a la lámpara como si perteneciera. Mi hermana había estado en mi cama en mi casa con mi esposo y dejó su liga como basura. La recogí y la tiré al otro lado del cuarto y Diego no dijo nada.
Solo siguió ayudándome a empacar. 2 días después, me estaba cepillando los dientes en la casa de Sofía cuando recibí una alerta en mi teléfono de que el saldo de nuestra cuenta bancaria conjunta era bajo. Me conecté y vi que mi esposo había transferido casi todo, dejando exactamente 500 euros. Lo llamé inmediatamente, gritándole por teléfono que no podía simplemente robar nuestro dinero. Dijo calmadamente que necesitaba apoyar a Carmen y su bebé ahora, que debería entender que tenía responsabilidades. Colgué y llamé a Julián Ruiz, el abogado de divorcio que Sofía había recomendado. Julián escuchó todo, y luego dijo muy claramente que lo que mi esposo hizo fue abuso financiero, y estábamos presentando mociones de emergencia inmediatamente para congelar activos y conseguirme apoyo temporal. Me dijo que documentara todo, guardara cada texto y email, y que no me involucrara directamente con mi esposo nunca más. Esa misma tarde, Carmen apareció en la casa de Sofía. Escuché su voz a través de la puerta, sollozando y rogando hablar conmigo. Sofía le estaba diciendo que se fuera, pero caminé a la puerta y le dije a Sofía que la dejara entrar. Sofía me miró como si estuviera loca, pero se hizo a un lado, y Carmen entró con su cara toda roja e hinchada de llorar. Me quedé allí mirando a mi hermana, y no sentí nada excepto ira fría. Le dije que ella sostuvo mi mano durante mi transferencia de embrión mientras estaba cargando a su bebé. Le dije que me vio inyectarme hormonas en el estómago cada día mientras dormía con mi esposo. Le dije que nunca la perdonaría por el resto de mi vida. Carmen empezó a tratar de explicar, diciendo que se enamoraron y no era su intención que pasara. Dijo que se sintió terrible, pero no pudo detenerse, como si ella fuera la víctima en esta situación. Realmente me reí en su cara, porque el amor no te hace traicionar a tu hermana durante el momento más difícil de su vida. El amor no te hace mentir cada día mientras ves a alguien sufrir. Carmen siguió llorando y diciendo que no entendía, pero le dije que se fuera. Se fue, y sentí esta satisfacción fría de que ella también estaba sufriendo, aunque sabía que no era suficiente y nunca sería suficiente. 3 semanas después, tenía 6 semanas de embarazo, y estaba sentada en la oficina de la doctora Vega para nuestra sesión regular. Me preguntó directamente qué quería hacer sobre este bebé. Había estado evadiendo la pregunta por semanas, pero ya no me dejaba esquivarla. Finalmente dije en voz alta que no quería estar conectada a mi esposo por el resto de mi vida. Las palabras se sintieron como renunciar a todo lo que quise por 3 años, pero también se sintieron verdaderas de una manera que hizo que me doliera el pecho. La doctora Vega asintió y preguntó si quería que me ayudara a pensar en los siguientes pasos. Le dije que necesitaba hablar con la doctora Herrera primero. Me reuní con la doctora Herrera 2 días después y me explicó el proceso para la terminación, la línea de tiempo con la que estaba trabajando. Fue gentil, pero realmente clara, de que necesitaba decidir pronto si ese era el camino que estaba eligiendo. Habló sobre el procedimiento médico, qué esperar, cuánto tiempo tomaría la recuperación. Programé una cita de seguimiento para una semana después para darme tiempo de estar absolutamente segura, porque esta decisión era permanente y no podía regresarla. Dejé su oficina sintiéndome como si me estuviera moviendo bajo el agua, todo lento y pesado. Esa noche, Julián llamó y dijo que necesitaba advertirme sobre algo. El abogado de mi esposo, Ricardo Torres, había enviado papeles tratando de reclamar que yo era mentalmente inestable y no debería tomar decisiones médicas ahora mismo. Julián dijo que era un intento transparente de forzarme a continuar el embarazo, para quitarme la elección sobre mi propio cuerpo. La audacia de mi esposo, tratando de controlarme después de lo que hizo, me enojó tanto que no podía ver derecho. Fui al cuarto de huéspedes de Sofía y golpeé la pared lo suficientemente fuerte para hacer un hoyo en el panel de yeso. Mi mano dolía, pero no me importaba. Sofía vino corriendo y me encontró sentada en el piso temblando, y se sentó junto a mí sin decir nada. Julián solicitó una orden de restricción de emergencia y apoyo temporal, y 2 semanas después tuvimos que ir a la corte. Me senté en la sala del tribunal esperando al juez, y luego mi esposo entró con Ricardo. Era la primera vez que lo veía desde que me fui, y me miró a través del cuarto como si yo fuera quien hizo algo malo. El juez llamó el caso, y Julián presentó toda la evidencia de la aventura: el abuso financiero, el comportamiento controlador. Ricardo trató de argumentar que yo estaba emocional y tomando decisiones apresuradas, pero Julián cerró eso rápido. El juez ordenó a mi esposo mantenerse alejado de mí, restaurar la mitad del dinero que tomó y otorgó una orden de restricción temporal. La cara de mi esposo se puso roja y trató de argumentar, pero el juez le dijo que se callara. Saliendo de esa corte, sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Esa noche, mi mamá llamó. Me pidió que no hiciera nada apresurado sobre el embarazo, y me di cuenta de que estaba hablando sobre la terminación, como si fuera alguna elección impulsiva en lugar de la decisión más terrible de toda mi vida. Le dije que este era mi cuerpo y mi elección, y necesitaba apoyarme o dejarme en paz. Empezó a llorar sobre perder un nieto, y le colgué porque no podía escucharla hacer esto sobre ella cuando yo era quien tenía que vivir con lo que sea que decidiera. Al día siguiente, apareció un mensaje en mi teléfono de alguien llamada Esperanza Castillo. Dijo que solía ser la compañera de cuarto de Carmen y tenía información que necesitaba saber. Miré el mensaje por 10 minutos tratando de decidir si quería escuchar algo más sobre la vida de mi hermana, pero algo me hizo aceptar encontrarme con ella para un café. Nos encontramos en un lugar del centro 2 días después, y Esperanza estaba nerviosa, girando su taza de café entre sus manos.
Me dijo que la aventura no empezó hace 4 meses como mi esposo dijo. Empezó hace 5 meses, lo que significaba que Carmen estaba durmiendo con él antes de que mi ciclo de fertilización in vitro siquiera empezara, antes de las inyecciones, antes de la transferencia del embrión, antes de cualquier cosa. Estaban juntos cuando estaba tomando la decisión de gastar nuestros ahorros en tratamiento. Esperanza siguió disculpándose por no contarme antes, pero no sabía que yo existía hasta que Carmen publicó algo sobre drama familiar en redes sociales. Me senté allí sintiéndome fría por completo, porque esto significaba que todo era aún peor de lo que pensaba. Luego Esperanza sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto que Carmen le había enviado. Mi hermana estaba presumiendo sobre la aventura, diciendo que mi esposo era increíble y nunca se había sentido así antes. En un mensaje, Carmen me llamó obsesionada con quedar embarazada, y dijo que era agotador estar cerca de mí. Otro mensaje dijo que estaba tan enfocada en tener un bebé que ni siquiera noté que mi propio esposo estaba infeliz. Leí las palabras de mi hermana sobre mí mientras me estaba traicionando y mi estómago se retorció. Me alejé de la mesa y corrí al baño donde vomité en el inodoro. Mis manos temblaron mientras agarraba la porcelana, y todo mi cuerpo se sintió como si estuviera rechazando todo lo que acababa de aprender. Cuando salí, Esperanza estaba esperando junto a la puerta, luciendo culpable. Dijo que lo sentía por mostrarme, pero merecía saber la verdad sobre qué tipo de persona realmente era mi hermana. Le agradecí y dejé la cafetería. Luego me senté en mi auto por 20 minutos antes de que pudiera manejar. De vuelta en la casa de Sofía, reenvié todas las capturas de pantalla a Julián. Me llamó 1 hora después y dijo que esta evidencia era perfecta para establecer el patrón de mentiras de mi esposo y haría el caso de divorcio mucho más fuerte. Luego preguntó otra vez sobre mis planes de embarazo, porque afectaba la línea de tiempo para todo. Le dije que tenía una cita programada para la próxima semana para terminar, y quería que este matrimonio terminara tan rápido como la ley lo permitiera. Julián dijo que presionaría por la disolución más rápida posible, y usaríamos cada pieza de evidencia que teníamos. Esa noche me acosté en el cuarto de huéspedes de Sofía con mi mano en mi estómago. Mañana era la cita, y seguí llorando porque quería a este bebé tanto por 3 años. Cada mes de pruebas negativas, cada inyección, cada ultrasonido, cada oración desesperada, todo llevó a este embarazo que estaba a punto de terminar. Sofía entró y se sentó en la cama junto a mí. No trató de persuadirme de no hacerlo, o decirme que todo estaría bien. Solo sostuvo mi mano mientras lloré, y me dolí por lo que estaba perdiendo. Apenas dormí esa noche. La clínica la mañana siguiente estaba limpia y silenciosa. La enfermera me llevó a un cuarto y explicó lo que pasaría. El procedimiento en sí tomó menos de 15 minutos y no dolió tanto como esperaba. Pero después, me acosté en el cuarto de recuperación, sintiéndome completamente vacía. No solo físicamente, sino en todas las maneras que una persona puede sentirse hueca. La doctora Herrera entró a chequearme y apretó mi mano. Le dije gracias por ayudarme. Aunque este no era el resultado que ninguna de nosotras quería cuando empezamos la fertilización in vitro, dijo que entendía y que estaba tomando la decisión que era correcta para mí. Me fui a casa con Sofía y pasé la siguiente semana principalmente en cama. La recuperación física era manejable, pero la devastación emocional era aplastante. No podía obligarme a levantarme la mayoría de días. Sofía me traía comida y agua, y no me presionó a hacer nada excepto cuidarme. La doctora Vega llamó todos los días para sesiones telefónicas porque no podía salir de la casa. Me ayudó a entender que estaba de luto por múltiples pérdidas a la vez: el bebé, mi matrimonio, mi hermana, mi familia, el futuro que había imaginado. Todo se había ido. Algunos días apenas podía hablar durante nuestras sesiones y solo se quedó en el teléfono conmigo para que no estuviera sola. Mi papá apareció en la casa de Sofía 8 días después del procedimiento. Mi mamá no estaba con él. Se sentó en la sala y me dijo que apoyaba mi decisión, aunque era difícil para él pensar en ello. Dijo que estaba avergonzado de Carmen y mi esposo por lo que me hicieron. Luego mi papá empezó a llorar y disculparse por no protegerme de este dolor. Era la primera vez desde que todo empezó que alguien de mi familia realmente me hizo sentir apoyada en lugar de juzgada. Nos sentamos juntos por 2 horas y él no trató de arreglar nada o hacer excusas por Carmen. Solo escuchó y me dijo que me amaba, y lo sentía. Después de que se fue, me sentí un poquito menos sola en el mundo. 2 días después, un email de Carmen apareció en mi bandeja de entrada. Escribió que había tenido un aborto espontáneo y perdió el bebé. Todo el email era sobre cómo ambas estábamos sufriendo ahora y pasando por la misma pérdida, así que tal vez podría entender y perdonarla. Hizo que sonara como si perder su bebé de aventura fuera lo mismo que yo terminando mi embarazo deseado por su traición. Reenvié el email a Julián sin responder porque no tenía nada que decirle. Cuando le mostré a Sofía, señaló que Carmen había logrado hacer mi crisis médica sobre ella, incluso en su supuesta disculpa. Esa tarde, mi esposo apareció en la puerta principal de Sofía. Escuché su voz a través de la madera diciendo que ambos habíamos perdido bebés ahora, y deberíamos apoyarnos mutuamente a través de este dolor. Realmente pensó que el aborto espontáneo de Carmen era una razón para que volviéramos. Caminé a la puerta, y le dije que él perdió su bebé de aventura mientras yo perdí mi bebé deseado por su traición, y esas cosas no eran remotamente iguales. Siguió hablando, pero me alejé, y lo dejé parado ahí gritando a la puerta cerrada hasta que finalmente se fue.
Julián llamó la siguiente semana y dijo que estaba presionando fuerte por un acuerdo rápido. El abogado de mi esposo trató de alargar las cosas, pero la evidencia de la aventura y abuso financiero era abrumadora. Julián dijo que Ricardo estaba aconsejando a mi esposo llegar a un acuerdo porque ir a la corte sería peor para él. Acordamos mediación para evitar una batalla larga. 3 semanas después, me senté frente a mi esposo en la oficina de un mediador. No me miraba y no sentí nada cuando vi su cara. Pasamos 4 horas negociando el final de nuestro matrimonio, mientras una tercera parte neutral tomó notas y nos evitó gritarnos. Al final, teníamos un acuerdo para seguir adelante con el divorcio. La siguiente sesión de mediación pasó 2 semanas después, y mi esposo apareció con una lista de demandas que hizo que la mandíbula de Julián realmente se cayera. El abogado de mi esposo, Ricardo, empezó diciendo que su cliente merecía apoyo conyugal porque mi obsesión con quedar embarazada había dañado el matrimonio y lo llevó a buscar consuelo en otra parte. Y sentí todo mi cuerpo ponerse frío escuchándolo culparme por la aventura. La mediadora, una mujer en sus 50s con gafas de lectura, levantó la vista de sus notas y dijo que así no funcionaba el apoyo conyugal, en casos de adulterio y abuso financiero. Señaló que mi esposo había vaciado nuestra cuenta conjunta, tuvo una aventura durante mi tratamiento médico, y embarazó a mi hermana mientras yo pagaba por fertilización in vitro con nuestros ahorros. La cara de mi esposo se puso roja brillante y empezó a argumentar que había hecho todo nuestro matrimonio sobre bebés, e ignoré sus necesidades. Pero la mediadora lo cortó y dijo que su comportamiento constituía motivos para negar cualquier solicitud de apoyo. Lo vi agarrar el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, y Ricardo puso una mano en su brazo para callarlo antes de que empeorara las cosas. Julián escribió algo en su blog legal y podía ver que estaba tratando de no sonreír. Pasamos a dividir activos y acordamos vender la casa, y dividir el dinero por la mitad, lo que parecía simple, hasta que mi esposo trató de reclamar la mitad de los muebles que había traído al matrimonio de mi viejo departamento. Quería la mesa de comedor de mi abuela y el librero que había tenido desde la universidad, cosas que claramente eran mías antes de que nos conociéramos. Julián puso su pluma y dijo que si no podíamos acordar una división justa de propiedad prematrimonial, estaría feliz de traer a colación cada detalle de la aventura en la corte, incluyendo fechas, ubicaciones, y el hecho de que mi esposo tuvo relaciones con mi hermana en nuestra cama matrimonial. Ricardo se puso pálido y le dijo a mi esposo que parara de ser mezquino, y mi esposo finalmente acordó tomar solo las cosas que habíamos comprado juntos, solo para terminar todo el proceso. La mediadora redactó un acuerdo de división de propiedad, y ambos lo firmamos, y no sentí nada, excepto cansancio. 3 días después, me mudé a un apartamento pequeño de un dormitorio, usando dinero que mi papá me prestó después de que lo llamé llorando sobre no tener a dónde ir. El lugar era diminuto, y la alfombra era vieja, y olía como si el inquilino anterior tuviera gatos. Pero el contrato era mes a mes, y podía pagarlo con lo que quedaba en mi cuenta personal. Mi papá y Diego me ayudaron a mover mis cajas y muebles del almacenamiento. Y para la noche, tenía un colchón de aire en el piso del dormitorio y algunas cosas de cocina desempacadas. Esa primera noche sola, me acosté en el colchón de aire, mirando el techo y sintiéndome tanto asustada como libre al mismo tiempo, porque este espacio era mío, y mi esposo nunca había estado aquí, y eso importaba más que la comodidad. Podía escuchar a mis vecinos a través de las paredes delgadas y sirenas afuera en la calle, pero no me importaba porque no estaba compartiendo una cama con alguien que me destruyó. Me dormí alrededor de las 3 de la mañana y desperté con mi teléfono sonando 6 horas después. Era un número que no reconocía, así que lo ignoré y hice café en mi nueva cocina con cajas aún apiladas por todas partes. 2 días después de que me mudé, alguien tocó la puerta de mi apartamento alrededor del mediodía. Miré por la mirilla y vi a Carmen parada en el pasillo llorando, y retrocedí de la puerta sin hacer sonido. Tocó otra vez y gritó mi nombre, rogándome que por favor solo hablara con ella por 5 minutos. Me senté en mi colchón de aire en el dormitorio con mis manos sobre mis oídos, mientras siguió tocando y llorando en el pasillo. Pasó 1 hora, y todavía estaba ahí, y le envié un mensaje a Sofía preguntando qué hacer. Sofía dijo que venía ahora mismo y que no abriera la puerta sin importar qué. La voz de Carmen se volvió más desesperada, y empezó a decir que lo sentía una y otra vez, que sabía que había arruinado todo, pero lo amaba y no pudo evitarlo. Escuché la voz de Sofía en el pasillo 20 minutos después, diciéndole a Carmen que se fuera inmediatamente o estaba llamando a la policía. Carmen empezó a gritar que la estaba castigando por estar enamorada, que era fría y cruel, y no podía entender sentimientos reales. Sofía dijo que tenía su teléfono afuera y estaba marcando 911, y finalmente escuché los pasos de Carmen yendo por el pasillo. Sofía tocó y dijo que era ella, y cuando abrí la puerta, me abrazó mientras lloré en su hombro. Mi mamá llamó esa noche y casi no contesté, pero pensé que debería terminarlo. Empezó diciendo que había hablado con Carmen y escuchó sobre lo que pasó en mi apartamento y realmente debería considerar perdonar a mi hermana porque la familia es para siempre. Le dije que Carmen dejó de ser mi familia cuando durmió con mi esposo mientras yo pasaba por fertilización in vitro, y mi mamá jadeó como si hubiera dicho algo terrible. Dijo que estaba siendo fría y guardando rencores, que Carmen cometió un error, pero todavía era mi hermana,
y estaba actuando como si hubiera cometido asesinato. Dije que traicionarme durante el momento más difícil de mi vida, mientras cargaba al bebé de mi esposo, era bastante cerca de asesinato, y mi mamá empezó a llorar y decir que había cambiado en alguien mala. Le colgué porque no podía manejar que me hiciera la mala en esta situación, y apagué mi teléfono por el resto de la noche. Mi siguiente sesión con la doctora Vega pasó 3 días después, y pasé la mayor parte llorando sobre mi mamá, tomando el lado de Carmen. La doctora Vega escuchó, y luego dijo que tenía todo el derecho de establecer límites con miembros de la familia que me lastimaron, que no le debía perdón a nadie solo porque compartíamos ADN. Explicó que el perdón no es requerido para sanar, que podía seguir adelante con mi vida sin hablar con Carmen nunca más, si eso era lo que necesitaba. Hablamos sobre cómo mi mamá probablemente tenía miedo de perder a ambas hijas, y estaba tratando de arreglar las cosas de la única manera que sabía. Pero eso no hacía que estuviera bien que desestimara mi dolor. La doctora Vega dijo que yo llegué a decidir quién tenía acceso a mí y a mi vida, y elegir cortar a gente que me traicionó no era cruel, era autoprotección. Dejé su oficina sintiéndome como que tal vez no estaba loca por rechazar reconciliarme con Carmen, que mi ira era válida y no tenía que superarla en la línea de tiempo de nadie más. El divorcio se finalizó 3 meses después de que me fui, lo que Julián dijo que era increíblemente rápido, pero había presionado fuerte por la evidencia clara de adulterio. Fui a su oficina a firmar los papeles finales, y me senté frente a su escritorio, no sintiendo absolutamente nada excepto alivio de que hubiera terminado. Julián deslizó los documentos hacia mí, y me mostró dónde firmar, y mi mano tembló un poco mientras escribí mi nombre en la línea que terminó mi matrimonio. Dijo que había manejado esto con fuerza notable dadas las circunstancias, y le dije que no me sentía fuerte en absoluto, solo como si estuviera sobreviviendo un día a la vez. Julián dijo que así se veía la fuerza a veces, y estrechó mi mano, y me dijo que iba a estar bien, aunque no se sintiera así aún. Salí de su oficina legalmente soltera, y regresé a mi apartamento, y lloré por 2 horas. El dinero de la venta de la casa llegó una semana después, y recibí mi mitad depositada en mi cuenta, lo que era más dinero del que había visto en años. Me senté en mi mesa de cocina mirando el saldo de mi banco, y sintiéndome enferma, porque tenía que usar la mayoría para pagar la deuda de fertilización in vitro, que todavía colgaba sobre mí. La deuda representaba el bebé que no llegué a tener, el embarazo que terminé, el futuro que destruí mi vida tratando de crear. Transferí el dinero para pagar las cuentas médicas, y vi mi cuenta bajar de vuelta a casi nada, y luego llamé a Sofía llorando. Vino con su laptop y me ayudó a establecer un presupuesto con lo que quedaba, y miramos listados de trabajo para segundos trabajos que podría hacer los fines de semana. Apliqué a 3 posiciones de venta al por menor esa noche, y traté de no pensar sobre cómo tenía 32 años, empezando de nuevo sin nada. 4 meses después de que el divorcio fue final, mi papá me llamó un martes en la mañana antes del trabajo. Dijo que necesitaba decirme algo antes de que lo viera en redes sociales, y mi estómago se hundió porque sabía lo que venía. Mi esposo se había casado con Carmen durante el fin de semana en una ceremonia pequeña, y mi papá quería que lo escuchara de él en lugar de ver fotos de boda en línea. Le agradecí por la advertencia y le dije que lo amaba, y luego abrí cada aplicación de redes sociales, y bloqueé a ambos en cada plataforma que pude encontrar. Bloqueé sus números de teléfono y sus direcciones de email y cualquiera que pudiera publicar fotos de ellos. Y no sentí nada excepto una satisfacción sombría de que nunca tendría que ver su vida juntos, o saber cuándo Carmen quedara embarazada otra vez. Sofía me envió un mensaje preguntando si estaba bien, y dije que estaba bien, lo que era casi verdad porque ya había llorado la pérdida de ambos. Empecé a aplicar para nuevos trabajos 2 semanas después, porque demasiada gente en mi lugar de trabajo actual sabía sobre mi jornada de fertilización in vitro, y siguió preguntando cómo me estaba yendo con miradas de lástima. Recibí una oferta de una compañía diferente haciendo trabajo similar por un poco mejor pago, y di mi aviso de 2 semanas sin explicar por qué me iba. Mis nuevos compañeros de trabajo no sabían nada sobre mi pasado, no sabían que había estado casada o tratado de tener un bebé, o que mi hermana destruyó mi vida. El anonimato se sintió como un regalo, aunque estaba sola sin amigos del trabajo, porque podía ser alguien nueva que no estaba definida por traición y pérdida. Me senté en mi nuevo escritorio en mi primer día y me di cuenta de que nadie aquí sabía la versión vieja de mí, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba para seguir adelante. La oficina de la doctora Vega tenía este reloj en la pared que hacía tic-tac realmente fuerte, y lo miré durante nuestras sesiones cuando no podía descubrir cómo responder sus preguntas. Me pidió que me describiera sin usar las palabras esposa o madre o infértil, y me senté allí por 5 minutos completos con mi boca abierta tratando de pensar en algo que decir. Me dio un diario, y me dijo que escribiera una cosa cada día sobre quién era fuera de esas relaciones. Y me fui a casa, y miré la página en blanco por 1 hora antes de escribir, no sé, y cerrarlo. La siguiente semana, traje el diario de vuelta, y lo hojeó, y cada día solo decía, no sé, en diferente letra, dependiendo de qué tan frustrada estaba cuando lo escribí. La doctora Vega no parecía decepcionada. Solo preguntó qué me gustaba antes de casarme y empezar a tratar de tener un bebé. Le dije que solía leer mucho e ir de excursión y cocinar recetas complicadas solo por diversión. Pero todo eso se sentía como si perteneciera a una persona diferente que murió hace 3 años. Dijo que esa persona no murió. Solo fue enterrada bajo dolor y trauma.
y tal vez podía empezar con algo pequeño como leer un capítulo de un libro. Recogí una novela de la biblioteca en mi camino a casa, y leí 3 capítulos esa noche, y lloré porque había olvidado cómo se sentía preocuparse por los problemas de gente inventada en lugar de los míos. Sofía me llamó la siguiente semana, y preguntó si quería unirme a su club de lectura, y casi dije que no, porque la idea de conocer gente nueva me daba ganas de esconderme en mi apartamento para siempre, pero pensé sobre la doctora Vega diciéndome que probara cosas pequeñas, así que dije sí, y aparecí en la casa de esta mujer con 7 otras mujeres que nunca había conocido. Estaban hablando sobre alguna novela romántica y discutiendo sobre si el personaje principal debería perdonar a su novio infiel. Y me senté allí comiendo papitas y dip y escuchándolas debatir como si realmente importara. Una mujer dijo, una vez infiel, siempre infiel. Y otra mujer dijo, la gente puede cambiar y crecer. Y quería gritar que ambas estaban equivocadas porque alguna gente hace trampa y luego se casa con tu hermana, pero no dije nada, solo me reí cuando hicieron chistes sobre las escenas de sexo malas. Y comí más bocadillos de los que debería haber comido. Caminando de vuelta a mi auto después, me sentí casi normal por primera vez en meses, como que tal vez podía ser una persona que iba al club de lectura y tenía opiniones sobre novelas y no pensaba sobre mi vida destruida cada segundo. Regresé la siguiente semana, y la semana después de esa, y lentamente, aprendí sus nombres, y qué hacían para el trabajo, y ninguna de ellas sabía nada sobre mi pasado o me miraba con lástima. Solo era otra mujer que le gustaban los libros y se quejaba de su trabajo y comía demasiadas galletas. Y eso se sintió como el regalo más grande que alguien me había dado en años. 3 semanas después, estaba en el supermercado tratando de decidir entre 2 tipos de pasta cuando alguien dijo mi nombre, y me volteé para ver a Esperanza empujando un carrito hacia mí. Mi estómago se hundió porque no quería hablar sobre nada relacionado con Carmen o mi esposo, pero ya estaba caminando hacia mí con esta expresión extraña en su cara. Preguntó cómo me estaba yendo, y dije bien, y traté de pasar junto a ella, pero tocó mi brazo y dijo que pensaba que debería saber que Carmen y mi esposo ya estaban teniendo problemas serios. Le dije que realmente no quería escuchar sobre ellos, y traté de alejarme, pero siguió hablando diciendo que peleaban constantemente y se culpaban mutuamente por todo, y Carmen la había llamado llorando múltiples veces. Parte de mí quería taparme los oídos y correr, pero otra parte sintió esta satisfacción fría, extendiéndose por mi pecho sabiendo que su relación no era la historia de amor perfecta por la que destruyeron mi vida. Esperanza dijo que Carmen le dijo que había cometido un error enorme y deseaba poder regresar todo. Y finalmente interrumpí y dije que no me importaba lo que Carmen deseara porque no cambiaba nada. Le agradecí a Esperanza por tratar de actualizarme, pero le dije que necesitaba seguir adelante, y eso significaba no saber nada sobre sus vidas nunca más. Luego caminé a la caja sin comprar nada, porque mis manos temblaban demasiado fuerte para sostener la canasta. Me senté en mi auto en el estacionamiento y sentí esa satisfacción sombría mezclándose con ira, porque llegaron a volar todo mi mundo, y luego actuar sorprendidos cuando su aventura no se convirtió en un cuento de hadas. Sofía me llamó esa noche sobre algo más, y mencionó que el compañero de trabajo de Diego había estado preguntando sobre mí. Y antes de que pudiera pensar demasiado sobre ello, dije, está bien a que ella nos arreglara una cita. Habían pasado 6 meses desde que mi divorcio fue final, y pensé que debería al menos tratar de ver si podía sentarme frente a otro hombre sin querer correr. Nos encontramos en un restaurante un martes en la noche, y era apuesto y educado, y hizo preguntas normales sobre mi trabajo y pasatiempos. Cuando preguntó sobre mis relaciones pasadas, le di los hechos básicos sobre estar divorciada, y asintió con compasión, y dijo que el divorcio era difícil. Podía decir que quería saber más, pero no ofrecí detalles sobre aventuras, o hermanas, o embarazos terminados. Solo dije que había sido un tiempo difícil, y todavía estaba descubriendo las cosas. Habló sobre su propia vida y su trabajo y su perro, y la conversación estuvo bien, pero podía sentirme aguantándome y siendo cuidadosa con cada palabra. Me caminó a mi auto al final, y dijo que había tenido una noche agradable, y dije, yo también, y pude ver en su cara que no iba a llamar otra vez. El bagaje era demasiado obvio, aunque traté de esconderlo, y manejé a casa sintiéndome aliviada y triste al mismo tiempo. La doctora Vega me preguntó la siguiente semana cómo fue la cita, y le conté sobre sentirme como si estuviera actuando ser normal en lugar de realmente ser normal. Preguntó qué quería para mi futuro respecto a relaciones e hijos, y me senté con esa pregunta por mucho tiempo antes de responder. Le dije honestamente que no sabía si podía confiar en alguien lo suficiente para intentar otra vez, que la idea de ser vulnerable con otra persona se sentía imposible ahora mismo. Preguntó si eso me asustaba, y dije que no, que estaba bien con estar sola, si eso era lo que la sanación requería, y tal vez me sentiría diferente después. Pero ahora mismo necesitaba enfocarme en mí misma. Mi papá llamó unos días después y me invitó a cenar, solo nosotros dos, sin mi mamá o Carmen. Y lo encontré en un restaurante cerca de su casa. Nos sentamos y ordenamos comida, y preguntó sobre mi trabajo y mi apartamento, y realmente escuchó mis respuestas, en lugar de solo esperar para hablar. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo, y eso me tomó por sorpresa porque no sentía como si hubiera manejado nada bien. Le dije que solo estaba sobreviviendo día a día, y dijo que eso era exactamente cómo se veía la fuerza, que me había levantado cada mañana.
He ido al trabajo y construido una vida nueva cuando la mayoría de la gente se habría desmoronado. Luego dijo que lamentaba no haberse levantado más a mi mamá cuando trató de empujarme hacia perdonar a Carmen, que debería haber sido más claro sobre apoyarme y mis decisiones. Sentí lágrimas empezando y las parpadeé porque no quería llorar en el restaurante. Y le dije que significaba mucho que estuviera aquí ahora. Hablamos por 2 horas sobre cosas normales y cosas difíciles, y al final sentí como si tuviera al menos un padre que me entendía. Mi jefa me llamó a su oficina 3 semanas después, y pensé que estaba en problemas. Pero en lugar de eso, me ofreció un ascenso con mejor pago y más responsabilidad. Acepté inmediatamente y caminé de vuelta a mi escritorio, sintiéndome como que tal vez las cosas realmente se movían en la dirección correcta por una vez. El dinero extra significaba que finalmente podía comprar muebles reales en lugar de vivir con mi colchón de aire y sillas plegables. Así que pasé un sábado en tiendas de muebles eligiendo un sofá y un marco de cama y una mesa de cocina. Cuando todo fue entregado y acomodado, mi apartamento se veía como un hogar real en lugar de un escondite temporal. Y colgué cuadros en las paredes. Y compré plantas para el alféizar de la ventana. Parada en mi sala mirando el espacio que había creado solo para mí, sentí algo cambiar dentro de mí, como que tal vez estaba construyendo una vida que realmente era mía. Una carta apareció en mi buzón la siguiente semana con la letra de Carmen en el sobre y una calcomanía de reenvío de mi dirección vieja. Me quedé allí sosteniéndola y sintiendo mi ritmo cardíaco acelerarse, y pensé sobre abrirla y leer lo que sea que tuviera que decir, pero luego caminé directo al bote de basura y la tiré sin romper el sello porque genuinamente no me importaba lo que quería decirme. Lo mencioné a la doctora Vega en mi siguiente sesión y preguntó cómo me sentí sobre no leerla, y dije que me sentí bien sobre ello, que no le debía a Carmen acceso a mí solo porque era familia. La doctora Vega asintió y dijo que eso era exactamente correcto, que a veces la gente quiere perdón para hacerse sentir mejor y no tenía obligación de darles eso. La validación me hizo sentir más fuerte de alguna manera, como que estaba tomando las decisiones correctas, aunque fueran difíciles. Sofía mencionó un día que el refugio de animales cerca de su casa siempre estaba buscando voluntarios de fin de semana, y preguntó si estaría interesada. Había estado sintiéndome inquieta los sábados con demasiado tiempo para pensar, así que me anoté y fui para mi primer turno el siguiente fin de semana. Me pusieron a cargo de caminar a los perros y limpiar jaulas y estar alrededor de animales que solo querían atención y premios sin emociones complicadas. Se sintió como exactamente lo que necesitaba. Uno de los perros más viejos, una mezcla de labrador llamada Copito, me siguió por todo el turno y se sentó junto a mis pies cada vez que paré de moverme. El personal bromeó que me había adoptado, y me reí, pero sentí algo cálido en mi pecho cuando Copito presionó su cabeza contra mi pierna. Empecé a ir cada sábado y domingo, y Copito siempre estaba esperando junto a la puerta de su jaula cuando llegaba, su cola meneando tan fuerte que todo su cuerpo se sacudía. Sofía vino conmigo un fin de semana para ver lo que había estado haciendo, y vio a Copito pegarse a mi lado todo el tiempo. Dijo que el refugio había estado tratando de encontrarle un hogar por meses, pero era viejo y no tan lindo como los cachorros, así que la gente lo pasaba de largo. Sugirió que considerara realmente adoptarlo, ya que claramente habíamos creado un vínculo. Y la idea me asustó, porque se sentía como un compromiso enorme para el que no estaba segura de estar lista. Pero pensé sobre ir a casa a mi apartamento vacío, y me di cuenta de que quería a Copito ahí. Quería cuidar algo que me necesitaba sin toda la presión de las relaciones humanas. Llené la aplicación ese día, y 2 semanas después de que hicieron una visita a casa y verificaron mis referencias, traje a Copito a casa. Caminó a mi apartamento y olfateó cada rincón, y luego saltó en mi sofá nuevo y se acurrucó como si siempre hubiera vivido ahí. Me senté junto a él y le rasqué detrás de las orejas, y mi apartamento se sintió menos vacío de lo que había estado desde que me mudé, como que tal vez estaba construyendo algo real aquí después de todo. Copito pasó las primeras semanas saltando a cada ruido fuerte y escondiéndose debajo de la cama cada vez que dejaba el cuarto por más de 5 minutos. Empecé a trabajar con él en comandos básicos y construir confianza a través de rutinas consistentes, alimentándolo a las mismas horas cada día y llevándolo a caminar en el mismo horario. Se encogía cuando me movía demasiado rápido o alcanzaba hacia él de repente, y me encontré moviéndome más lento y hablando más suave para ayudarlo a sentirse seguro. La doctora Vega señaló durante una de nuestras sesiones que le estaba dando a Copito exactamente lo que necesitaba yo misma: paciencia y consistencia, y prueba de que alguien aparecería para él cada día. Dijo que el hecho de que pudiera proporcionar seguridad y amor para él, mientras todavía me estaba sanando, mostraba cuánta fuerza realmente tenía. Y lloré porque no me sentía fuerte en absoluto la mayoría de días. Pero Copito se estaba poniendo mejor, su cola meneando más seguido y su caminar ansioso disminuyendo. Y tal vez eso significaba que yo me estaba poniendo mejor también, aunque no pudiera verlo aún. Mi papá llamó una noche y dijo que mi mamá quería hablar conmigo si estaba dispuesta, y todo mi cuerpo se tensó porque sabía que esta conversación venía eventualmente. Le dije que me encontraría con ella para un café, pero tenía límites claros sobre lo que discutiría y lo que no, y dijo que entendía y lo arreglaría. 3 días después, caminé a una cafetería al otro lado de la ciudad
y encontré a mi mamá ya sentada en una mesa de esquina, luciendo nerviosa y más vieja de lo que recordaba. Se levantó cuando me vio y se veía como si quisiera abrazarme, pero me senté frente a ella y mantuve mis manos envueltas alrededor de mi taza de café. Mi mamá empezó a llorar antes de que dijera hola, y me dijo que lo sentía por no apoyarme mejor cuando todo pasó, que estaba equivocada al empujarme hacia perdonar a Carmen tan rápido. Escuché sin interrumpir mientras explicó que había estado tratando de mantener a la familia unida y no se dio cuenta de cuánto eso me lastimó. Y cuando terminó, le dije que apreciaba la disculpa, pero nuestra relación nunca sería lo que era antes. Asintió, y se limpió los ojos, y dijo que entendía, y pude ver que genuinamente lo decía en serio, lo que me hizo sentir un poco menos enojada. Le dije que estaba dispuesta a tener una relación con ella, pero nunca tendría contacto con Carmen otra vez, y necesitaba aceptar que esto era permanente y no temporal. Mi mamá empezó a llorar más fuerte, y dijo que esperaba que algún día pudiera cambiar de opinión. Y la corté, y dije que no. Esto no era algo que el tiempo arreglaría o que superaría. Preguntó si podía contarme sobre Carmen, y dije absolutamente no, que no quería escuchar su nombre o saber nada sobre su vida. Y si mi mamá no podía respetar ese límite, entonces no podíamos tener una relación para nada. Mi mamá estuvo callada por mucho tiempo, y luego finalmente acordó mis términos, y terminamos nuestro café hablando sobre temas seguros como su jardín y mi nuevo apartamento. Empezamos a tener almuerzos mensuales después de eso en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. Y las conversaciones fueron incómodas al principio, pero se volvieron más fáciles, mientras encontramos cosas de qué hablar que no involucraran a Carmen o mi ex esposo. Mi mamá preguntó sobre Copito y mi trabajo y el club de lectura, y pregunté sobre mi papá y su trabajo voluntario en la biblioteca. Y lentamente reconstruimos algo que se veía como confianza, aunque se sentía frágil. Un año después de que mi divorcio fue finalizado, me senté en la oficina de la doctora Vega y me di cuenta de que estaba funcionando en mi vida diaria, en lugar de solo sobrevivirla. Tenía proyectos de trabajo que me importaban y amigos que veía regularmente, y Copito, quien me necesitaba cada mañana y noche, y el peso constante aplastante en mi pecho, se había aliviado lo suficiente para que pudiera respirar normalmente la mayoría de días. La doctora Vega celebró este hito conmigo y señaló todas las maneras en que había crecido durante el año pasado, cómo había aprendido a establecer límites y abogar por mí misma, y construir una vida que realmente era mía. Preguntó de qué estaba más orgullosa, y pensé sobre ello y dije, probablemente el hecho de que me levanté de la cama cada día aunque no quisiera, que seguía pareciendo para mí misma cuando habría sido más fácil rendirme. Le dije que ya no solo estaba sobreviviendo, sino realmente construyendo algo nuevo, y sonrió, y dijo que eso era exactamente cómo se veía la sanación, aunque no se sintiera triunfante o dramática. Alguien del club de lectura me invitó a una cena, y conocí a su amigo que estaba recién divorciado, y terminamos hablando en la esquina por la mayor parte de la noche sobre situaciones familiares complicadas y empezar de nuevo. Preguntó si quería tomar café alguna vez, y dije sí, aunque mi estómago se retorció con ansiedad, y 2 días después, nos encontramos en un café, y fui más honesta sobre mi pasado de lo que había sido en mi cita anterior. Le conté sobre la fertilización in vitro y la aventura y el divorcio, y en lugar de verse incómodo, asintió y dijo que su ex esposa le había sido infiel con su socio comercial. Hablamos sobre problemas de confianza y terapia, y qué tan difícil era imaginar ser vulnerable con alguien nuevo. Y cuando me caminó a mi auto, dijo que le gustaría verme otra vez si estaba interesada. Le dije que no estaba lista para nada serio aún, y dijo que estaba bien. Él tampoco lo estaba, y empezamos a vernos casualmente cada pocas semanas para cenar o películas. Sofía me llamó una tarde y preguntó si podía venir porque tenía algo que decirme, y supe por su voz que era antes de que dijera las palabras. Se sentó en mi sofá con lágrimas en los ojos y me dijo que estaba embarazada, y sentí felicidad genuina por ella mezclada con dolor por lo que había perdido, y de alguna manera pude sostener ambos sentimientos a la vez, sin desmoronarme. La abracé, y le dije felicidades, y me ofrecía ayudar con compras para el bebé, y lloró, y dijo que había estado muy preocupada de contarme porque no quería lastimarme. Le dije honestamente que sí dolía, pero también estaba genuinamente feliz por ella, y merecía esta alegría, y quería ser parte de ella. Durante los siguientes meses, ayudé a Sofía a arreglar su cuarto de bebé, y elegir ropa de bebé, y planear su baby shower, y dolía cada vez. Pero también era sanador ser parte de esta alegría sin que me destruyera. Hice su baby shower en mi apartamento, y la vi abrir atuendos diminutos y mantas de bebé, y sentí el dolor sentado en mi pecho. Pero también me sentí agradecida de que pudiera hacer esto por mi mejor amiga. Cuando Sofía entró en trabajo de parto, Diego me llamó del hospital, y manejé y me senté en la sala de espera por 6 horas, hasta que su bebé llegó saludable y perfecta. Sofía me pidió que fuera a conocerla, y caminé a ese cuarto del hospital, y la vi sosteniendo a esta personita diminuta, y me pidió ser la madrina, y dije sí, aunque me asustó. Sosteniendo al bebé de Sofía por primera vez, sentí el peso de este cuerpecito en mis brazos, y el dolor de lo que había perdido me golpeó tan fuerte, que casi no pude respirar, pero también sentí gratitud por lo que tenía ahora, por esta amistad y esta confianza y este momento. Y me di cuenta de que estos sentimientos podían existir juntos sin cancelarse mutuamente. Le dije a la doctora Vega en mi siguiente sesión
que pensaba que finalmente estaba aceptando que mi vida no resultó como planeé, pero aún valía la pena vivirla. Y dijo que esa era sanación real, no la ausencia de dolor, sino la habilidad de vivir con él. Mi papá llamó una noche y me dijo que Carmen y mi ex esposo se estaban divorciando después de solo un año de matrimonio. Y no sentí absolutamente nada sobre estas noticias, excepto alivio de que había salido primero. No pregunté por detalles, y le dije a mi papá que no me importaba qué pasara entre ellos, que su relación no era mi preocupación nunca más, y nunca sería. Dijo que entendía y que estaba orgulloso de cómo había construido una vida nueva para mí misma, y hablamos sobre otras cosas antes de colgar. 2 años después de que todo se desmoronó, estaba viviendo en un apartamento más grande con Copito, y tenía amistades genuinas con gente del trabajo, y el club de lectura, y el círculo de Sofía. Mi carrera era estable con un ascenso que me dio seguridad financiera, y estaba saliendo casualmente con alguien que respetaba mis límites y no presionaba por más de lo que podía dar. No estaba donde pensé que estaría a esta edad sin esposo o bebé, o la familia que había imaginado, pero estaba bien. Algunos días, eso se sentía como suficiente. Le dije a la doctora Vega en mi siguiente sesión que quería tratar de espaciar nuestras citas, porque venir cada semana empezaba a sentirse como rutina, en lugar de algo que necesitaba. Sonrió y dijo que había estado esperando que dijera eso, y acordamos cambiar a chequeos mensuales empezando el próximo mes. Me sentí rara sobre ello, como si me estuviera graduando de algo, pero también preocupada de que me desmoronaría sin la red de seguridad semanal. La doctora Vega debe haberlo visto en mi cara porque se inclinó hacia adelante, y me dijo que había hecho trabajo notable, y que la sanación no era lineal. Dijo que se me permitía tener días malos, sin que significara que había fallado, y siempre podía regresar a sesiones semanales si necesitaba. Dejé su oficina sintiéndome orgullosa y asustada al mismo tiempo, como si estuviera saliendo a algo desconocido, pero al menos estaba saliendo. Mateo me llevó a cenar ese fin de semana al lugar italiano, al que habíamos ido en nuestra tercera cita, y a la mitad de la comida puso su tenedor y dijo que necesitaba decirme algo. Mi estómago se hundió porque esa frase nunca significaba nada bueno, pero alcanzó a través de la mesa y tomó mi mano. Me dijo que se estaba enamorando de mí y quería saber si podía haber un futuro juntos. Y sentí pánico subir en mi pecho, porque no tenía una buena respuesta. Retiré mi mano y le dije honestamente que no sabía, pero estaba dispuesta a tratar. Vi su cara para ver si eso sería suficiente o si se levantaría y se iría. Se recostó en su silla y dijo que eso era suficiente por ahora, y podíamos seguir tomando las cosas despacio mientras yo trabajaba en mis problemas de confianza. Sentí alivio lavarme que no estaba demandando más de lo que podía dar. Y terminamos la cena hablando sobre cosas más fáciles, como las historias terribles de citas de sus compañeros de trabajo. Mi papá llamó unos días después y preguntó si vendría a cenar con él y mi mamá, y casi dije que no, pero algo me hizo aceptar. Manejé a su casa el domingo en la tarde y me senté en su mesa del comedor, sintiéndome como extraña en un lugar que solía conocer. La comida fue incómoda pero civil, y me di cuenta de que había construido una versión de familia que funcionaba para mí, aunque no fuera tradicional. Mi mamá preguntó sobre Mateo, y le conté un poco, manteniéndolo vago pero honesto, y se veía genuinamente feliz de que me estuviera moviendo hacia adelante con mi vida. No presionó por detalles, o preguntó cuándo nos pondríamos serios, solo dijo que se alegraba de que hubiera encontrado a alguien amable. Me fui sintiéndome como que tal vez podíamos tener algún tipo de relación, aunque nunca sería lo que era antes. En el aniversario del día que me enteré de la aventura, desperté sintiéndome pesada, y decidí llevar a Copito al parque en lugar de quedarme en casa. Caminamos los senderos por más de 1 hora y le tiré su pelota hasta que mi brazo se cansó y me senté en una banca viéndolo olfatear alrededor de los árboles. Pensé sobre todo lo que había pasado y me di cuenta de que sobreviví a algo que no pensé que podía sobrevivir. No estaba agradecida por lo que pasó y todavía estaba enojada sobre lo que me fue robado, el bebé que había querido tanto y el matrimonio que pensé que tenía. Pero estaba aquí y estaba construyendo una vida que era mía con Copito y Mateo y amigos reales y un trabajo que no odiaba. Eso era algo. Tal vez no todo lo que había planeado, pero algo real y sólido que nadie podía quitarme.